Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues muy bien, en otro lunes nos vemos en las añoranzas de electricistas. Y estamos comentando un texto teórico de Jacinto Viqueira Landa, que a través de una publicación que reunió documentos biográficos, y que estamos leyendo, su esposa Anne-Marie, ella, como sucede en algunos países, adopta el apellido de su esposa, Anne-Marie Viqueira, y bueno, pues gracias a esta compilación tenemos este documento teórico. Seguramente en un mes o en estos días pasados después de esta añoranza, lo que vamos a hacer es presentar dos textos, uno de Jacinto Viqueira y otro de Odón de Buen Lozano, ambos ingenieros, decíamos, de la Compañía de Luz, que después de la nacionalización fueron figuras muy importantes, primero en la Compañía de Luz, ante todo en la Compañía de Luz, porque hicieron propuestas justamente después de la nacionalización. Había propuestas concretas, un proyecto de la manera como debería ser una perspectiva nacional de la industria eléctrica y además una perspectiva donde la Compañía de Luz seguía persistiendo en ese proyecto integral de la industria eléctrica nacionalizada. Hemos dicho que estos dos ingenieros, Jacinto Viqueira Landa y Odón de Buen Lozano, fueron figuras importantes en esta perspectiva. Y podríamos resaltar, por supuesto, en esta añoranza de electricistas sobre Jacinto Viqueira Landa, que hay una tradición muy sólida, muy congruente, fuerte, digamos, en las propuestas que se generan desde la Compañía de Luz y desde el Sindicato Mexicano de Electricistas. Cuando ellos presentan, y lo comentamos ya, un pequeño libro de la contribución de la Compañía de Luz o de la industria eléctrica, es fundamental sus propuestas. Vamos a leer unos artículos de ellos para que vean cuál era su perspectiva. Y lo que queremos relatar es precisamente que había una propuesta, como en este caso, marxista. No hay, que sepamos, documentos de este tipo para saber por qué en el ESME se tiene que ser de izquierda, especialmente marxista. En los años 30 hay documentos también aportados en la revista Lux sobre perspectivas de este tipo. Hay documentos donde narran, por ejemplo, la perspectiva de la URSS cuando están construyendo el socialismo. Hay un debate sobre la ideología en el ESME para poder definir los principios, el famoso artículo sexto de los estatutos, donde se declara precisamente
y se tiene, yo diría que mm, nos, no basta repetirlo, sino comprender y tener una línea de conducta a partir de lo que se proclama en los estatutos. Esta idea de tener una coherencia y una clara identificación y militancia como sindicalista data desde hace años, eh, desde el surgimiento. Miren, esta fue la primera edición que logramos que se hiciera de rojo y negro. Esta fue una primera edición de rojo y negro. Y en ella, en el rojo y negro último, número 4, miren, esta es la edición original. Yo tenía la propuesta de que tal como salió, se lograra una edición, como luego se dice, facsimilar. El primer artículo se logra distinguir que se llama línea de conducta. Está aquí, línea de conducta. Son 14 puntos que Ernesto Velasco escribe, como dice en esta parte, dice línea de conducta que debemos seguir los obreros que hemos abrazado el ideal sindicalista como medio de lucha. Esta preocupación de ser y tener una formación congruente, yo diría yo. Aquí no se menciona que sea de izquierda, pero es los de los 14 puntos, al seguirlo, termina siendo uno precisamente marxista. Y en ese sentido es fundamental forjar una escuela de cuadros que nos lleve a leer este tipo de materiales. Entonces, es increíble para que podamos entender esto. Miren, por ejemplo, nada más les leo el número 3. Poner todo lo que esté a nuestro alcance para destruir el egoísmo atávico de nuestra raza. Califica el egoísmo como uno de los elementos principales para combatir. ¿Por qué? Porque la propuesta es primero el bien colectivo. Tenemos que lograr que todos pensemos como base de nuestra organización el bien colectivo. El egoísmo hay que destruirlo. En la lectura que acabamos de hacer la semana pasada, en esta añoranza electricista, esta es la perspectiva que nos está planteando Jacinto Viqueira Landa. Tenemos una cultura egoísta, tenemos una formación egoísta y tenemos que combatirla. El bien colectivo, pensar por los otros. La organización sindical es eso, un colectivo en busca de organización y bienestar. Cuando se reforman los estatutos, en tiempos de los otros ingenieros de los años 30,
queda en los estatutos esa misma declaración de ahora con Jacinto Viqueira y antes con Ernesto Velasco. Los estatutos marcan como ideal que entendamos, primero, que cada uno de nosotros y todos a la vez somos una organización, somos un sindicato, somos el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y aquel que promueva puede hacerlo incluso sin darse cuenta, pero aquel que esté luchando permanentemente por los bienes económicos, por el interés personal, por resaltar una propuesta atávica del egoísmo, está destruyendo la organización. Es precisamente lo que desde el surgimiento del ESME, lo que se plasma en los estatutos en los años 30, específicamente en 35 y 36, y lo que vuelve a recomendar en tiempos de la nacionalización Jacinto Viqueira. En esos 50 años de existencia, el ESME no ha logrado destruir el fomento del egoísmo. La sociedad capitalista México, en donde vivimos, su estructura base es el egoísmo, el individualismo. El propio capitalismo en todas las acciones que se desempeña, que desarrolla, que reproduce, podríamos decir, en el sentido común de las personas, tenemos, como últimamente se ha mencionado, en el ADN al egoísmo. Y tiene que ser combatido, porque queremos una forma de vida diferente. Y esto, como podemos ver en la historia del sindicato, no ha logrado desterrarse. Y todo el conjunto, desde el comité, desde los representantes del departamento, desde los que van a la legislativa, desde cada trabajador de base tiene que dedicarse a combatir. Desde entonces se dijo, y ahora con Jacinto Viqueira, el egoísmo, la colectividad, el sindicato, los otros, el otro es más importante que uno. Aquí es donde está colocada precisamente la perspectiva de Jacinto Viqueira. Decía yo incluso la vez pasada que aquí lo llega a decir y se me pasó comentarlo, que eh, era una perspectiva de los años 60, pero resulta que en algún momento de la lectura que hicimos reconoce que Jacinto Viqueira, que ha leído ya las 11 tesis sobre Feuerbach, donde se señala precisamente que los hombres somos capaces de transformar al mundo, que estamos construidos efectivamente y somos seres sociales dentro de una concepción eh, capitalista, que es esta
perspectiva de vivir y pertenecer a un contexto social capitalista y que nos condiciona, es decir, nacer como obrero, vivir como obrero, o nacer en Chihuahua, o nacer en Yucatán, en la sierra como campesino, como indígena, por supuesto, nos condiciona. Pero en esas mismas condiciones somos capaces de transformar nuestra condición. El hombre no es más que su condición, por lo tanto, el hombre se reconoce en tanto que es la misma condición que tienen los mismos intereses. Y en ese sentido es que podemos transformar. Esa es la parte fundamental de las tesis sobre Feuerbach. El hombre y su circunstancia pueden ser transformadas por los propios hombres. Y en ese sentido es la condición social, el grupo humano llamado sindicato, el que puede permitirnos dar la batalla a eso. Tenemos que afirmar el principio fundamental frente a nuestros adversarios que lo niegan, y no siempre tenemos el tiempo, el sitio y la ocasión de reconocer a los otros momentos que participan en la acción recíproca los derechos que le pertenecen. Esta parte, permítanme tantito, esta parte se nos olvidó resaltarla la vez pasada. Y dice él, en la tercera tesis sobre Feuerbach, reconoce que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación y por lo tanto somos hombres modificados, producto de ciertas circunstancias que son distintas para todos y de una educación distinta. Olvida que las circunstancias se hacen cambiar precisamente por los hombres y que el propio educador necesita ser educado. Esta es la tercera tesis sobre Feuerbach, que cita ya el ingeniero Jacinto Viqueira Landa. Dice, esto conduce a la división de la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad, y pone de ejemplo a Roberto Owen, y la coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Este es el asunto que se tiene que reconocer. Este artículo tiene que ser revisado por nosotros y entender cómo opera la sociedad capitalista y cómo es fundamental. Reconoce que hay capacidad humana, yo diría que lo dice el propio texto, hay capacidad política para generar el cambio. O sea, es cierto, vivimos en una sociedad forjada y en ese momento se decía, como dice acá, los factores económicos son importantes. Pero también hay que reconocer que la vida de la sociedad humana es fundamental. Si la actividad económica es una actividad humana, entonces hay problemas sociológicos y problemas
de mentalidad. Y entonces tenemos que discutir esto. Y la historia del sindicato ha demostrado que se puede transformar ciertas cosas en el beneficio de los hombres. La vez pasada nos quedamos justamente cuando decía que el mito, esta concepción del cambio, de la transformación, o esta transformación de la lucha de clases en beneficio de los obreros, del proletariado, nos lleva a una sociedad ideal. Y continúa el último párrafo que leímos la vez pasada. El mito que pudiéramos llamar el paraíso terrenal a la vuelta de la esquina no es cierto. Es muy probable que en distintas ocasiones justamente estamos concibiendo que la transformación puede ser ya, que es muy rápido. Transformar el capitalismo en beneficio de la colectividad es destruir, como decía Velasco, el egoísmo atávico. Y entonces tenemos que llegar al comunismo porque es el reconocimiento generalizado de que primero son los otros y no el individuo personal. Y decía como mito, pareciera que esto va a suceder independientemente del capitalismo. Hay que ayudarle. Si realmente dice el último párrafo que leímos la vez pasada, ese destino inevitable existe, lo único que podemos hacer es someternos al destino. La libertad es la conciencia de la necesidad. Y entonces agrega, Lenin tiene razón cuando dice, nuestra moral está enteramente subordinada al interés de las luchas del proletariado. Aquí nos quedamos y continuamos. Bueno, antes quisiera agregar que los dos ingenieros intentaron modificar las condiciones de la época. Estudiaron bien el problema de la industria eléctrica e hicieron la propuesta adecuada. Les digo, vamos a leer contribución del ESME a la propuesta de la industria eléctrica nacionalizada, pero tenemos que reconocer que en esta época, la revisión de contrato de 1964 al 66 también, pues, llevó a crear un nuevo proyecto de la empresa. El ESME y la compañía de luz crearon la comisión mixta de reestructuración para enfrentar, como dice aquí, las resoluciones de la Comisión Mixta de Organización Industrial. En 1966, la contratación de 1964 estuvo condicionada a este convenio, realizar una transformación completa de la compañía de luz. Y la propuesta sindical, que sepamos, se presentó, pero a lo largo del 62, 63 y 64, en los artículos que estos ingenieros fueron fortaleciendo a lo largo de estos años. ¿Qué tanto fue parte
de esta reestructuración, porque podríamos decir, esta solo es transformar The Mexican Lion Power Company en la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro. Todos los departamentos, todas las áreas, toda la plantilla de trabajadores, todo fue discutido aquí. Les prometemos que veremos partes de esta a lo que se enfrentó el ESME en la revisión primero del 64 y luego en los resolutivos y la transformación. Se hizo la comisión mixta a nivel general, pero después en cada departamento se hicieron las comisiones mixtas correspondientes. Y a esto se enfrentó el ESME y a esto se enfrentaron los militantes más avisados del sindicato y por supuesto los ingenieros Odón de Buen Lozano y Jacinto Viqueira Holanda. En esta perspectiva que ellos nos dicen es prepararse, comprender el momento, reconocer cómo es su trabajo y colaborar en su transformación. Efectivamente, se puede transformar. El punto es que tanto hemos estudiado la reestructuración, lo que era la empresa extranjera y lo que es la compañía mexicana nacionalizada, para comprender lo que nos está leyendo esta propuesta de Marx, de Jacinto Viqueira y de Odón de Buen Lozano, porque les llegó el momento de enfrentar dicho problema. Bueno, continuamos con la lectura de Jacinto Viqueira. Insisto, hubo una capacidad importante con los ingenieros. Ellos reconocen, por ejemplo, que el ingeniero Luque fue su profesor, su mentor, su maestro en Compañía de Luz y que trabajaron siempre para encontrar la mejor compañía que podría existir a través de la nacionalización. Y podremos decir que sí, porque después de esto sabe uno que todos los talleres, el de estructuras, el laboratorio, el de el mecánico eléctrico, fueron creados a propuesta de estos ingenieros, que dio en perspectiva industrial lo mejor que se podía tener, es decir, la propia compañía podía producir, construir, proyectar, poner en mantenimiento o más bien poner en funcionamiento los insumos propios que la compañía de luz necesitaba. Eso nunca se hizo en la compañía extranjera, pero el taller mecánico y el taller eléctrico, o sea, los trabajos siempre se han hecho. Y con ellos se crean los talleres especializados para que, por ejemplo, los postes que tanto se necesitan al momento de electrificar una colonia son producto propio. Postes de la mejor calidad, postes con la mano de obra interna y que no se tienen que ir a comprar al mercado capitalista. Es parte de la compañía. El taller mecánico industrial como el taller eléctrico permitían un mantenimiento sólido interno, como mejorar todos los transformadores que se utilizaban en compañía de luz. Para que veamos que la transformación, en este caso, y la materia prima de la propia empresa, se podían generar por los propios trabajadores que estaban en compañía de luz. En ese sentido, fue fundamental este asunto. Vamos
entonces leer esta parte donde nos quedamos la vez pasada. Bueno, empezamos entonces en esta parte que decía así, reconociendo que la lucha de los intereses está presente y que la propuesta ha sido crear una organización sindical donde todos los trabajadores trabajemos por la construcción, en este caso, como decíamos, de un proyecto vinculado al interés fundamental de la colectividad o a una empresa, en este caso, que teníamos que revisar en este objetivo de la transformación en la reorganización industrial generalizada. Si no aceptamos una justificación metafísica del mundo, como no la aceptaba Marx, no tenemos ninguna razón para afirmar que la historia deba necesariamente realizar un plan racional. Es decir, los hombres somos capaces de transformar. No hay un destino manifiesto. No hay algo así como el socialismo no va a llegar porque existen las etapas de la sociedad primitiva, la sociedad feudal, la sociedad capitalista y necesariamente la sociedad comunista. Es producto de los hombres. Y si la justificación que buscamos, continúa Jacinto Viqueira, en la ciencia, en una ley natural del desarrollo de la sociedad, la ciencia no puede darnos ninguna justificación absoluta porque el conocimiento científico lo único que hace es proporcionarnos una imagen simplificada y esquematizada de una realidad compleja que nunca logramos captar conceptualmente en su totalidad. Ayuda a la ciencia, dice. Una imagen válida como aproximación y en la condiciones de tiempo y espacio en que se han hecho las observaciones. El hecho de que las teorías científicas estén constantemente sujetas a un proceso de revisión y de corrección nos demuestra que es así. La concepción moral de Lenin nos pondría en la parte pendiente al pragmatismo, que es más peligroso. Y sería posible, y así ha sido una verdad, justificar todo con el pretexto de que conviene a los intereses del proletariado. No se acepta la justificación metafísica. La crítica es primordial, nos previene aquí, desde el marxismo, incluso criticando a Lenin. Y se pregunta, Jacinto Viqueira, ¿qué criterio tiene el marxista para juzgar cuáles son los verdaderos intereses del proletariado en cada momento? Solo la experiencia, o sea, someter la teoría a la piedra de toque de la acción, teoría y práctica juntos. Y aquí caemos en un círculo vicioso, justificar la acción por los intereses y las necesidades del proletariado y los intereses del proletariado por las necesidades de la acción. Esto lo que nos indica es que una escuela de cuadros tiene que ser crítica y no todo se justifica por el proletariado y sus necesidades ni en viceversa. Es decir, una formación política, ideológica, crítica
incluso de lo que se está diciendo. Y aun suponiendo que en la historia podamos descubrir una ley, tal como lo pretende el materialismo histórico, no podemos, Lenin mismo lo decía, descubrir la perspectiva histórica de cada suceso histórico en particular. El análisis social de cada época se complica extraordinariamente por el hecho de que en cada sociedad coexisten formas económicas anticuadas y formas nuevas que impiden reducir la lucha de clases a dos fuerzas definidas. Así, en la sociedad moderna, donde predomina la producción capitalista, existen también formas de explotación semifeudal en el campo, artesanado y formas de producción cooperativas, colectivas y socialistas. Por eso, cuando en ocasiones algunos han manifestado que el ESME está pero no está, desde la extinción, el proceso tiene estos asuntos. El ESME necesita de otra construcción. El ESME en esencia o su esencia fue destruida. Yo le agregaría a este asunto de lo económico que todas las relaciones económicas son relaciones sociales. Entonces sí predomina efectivamente una forma económica capitalista, pero cada relación y forma de producción es una forma de encontrar a los seres humanos desarrollándose. Entonces, dice, ¿cómo entender lo que va a suceder? Está surgiendo un nuevo sindicato que tiene que ser construido de forma crítica y colectiva. La propuesta tiene que ser generalizada, dice aquí en este texto. E insiste en la crítica. La suposición de Marx de que la sociedad se polariza en burgueses y proletarios y que el conflicto entre estas clases borraría las diferencias nacionales y unificaría al mundo no se ha realizado. Por una parte, el capitalismo se ha desarrollado desigualmente en diversos países y por la otra, la realidad nacional ha demostrado tener un significado y un arraigo mucho más profundo de lo que Marx suponía. Si se dan cuenta, lea Marx y en su experiencia como trabajador reconoce que ha sido muy complicado, más de que lo que está leyendo en el propio Marx, más de lo que está leyendo en la tercera tesis sobre Feuerbach. Y va por su conclusión. Todo esto nos lleva a afirmar que la política y la historia no pueden reducirse a fenómenos económicos y a un esquema de lucha de clases, por más que la importancia primordial de estos factores sea innegable. No tenemos ninguna garantía absoluta de que el advenimiento del socialismo sea inevitable. Todo depende, en último término, de la conciencia y la voluntad de los hombres. La comprensión de cada sociedad y cada época requiere un estudio de sus condiciones concretas y ante cada problema social y político hay que inventar, agregaría, hay que crear una solución a ese problema concreto. Y yo diría, por eso tenemos en parte de esto de saber qué fue lo que pasó en esta época, cómo se dio la reestructuración industrial de Compañía de Luz, de Mexican Light and Power Limited a Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en esta comisión mixta de organización industrial. Revisar lo que fue cada uno de los departamentos, los cambios que se introdujeron y en qué parte estuvo presente la organización de los trabajadores. Pero dice, continúa
en esta perspectiva crítica del marxismo. Jacinto Viqueira dice, pero hay algo que permanece constante a lo largo de la historia que se manifiesta en las distintas épocas a través precisamente de los conflictos de clase. La aspiración a la libertad. Esta continuidad en un ideal es lo que le da sentido a la idea del progreso humano. La lucha de clases se verifica cada vez en un plano de la civilización superior y el hombre va proponiéndose y alcanzando valores que sobrepasan los intereses de clase. Estos valores y esa aspiración a la libertad no puede explicarse únicamente por necesidades sociales de cada época. Es necesario buscar la explicación en algo externo al determinismo social. Y dice Viqueira, la tercera concepción fundamental del marxismo es su concepción del Estado como expresión de las contradicciones de clase y como instrumento de opresión de una clase obrera, perdón, de una clase sobre otra. El papel del Estado en el periodo de transición al comunismo y su extinción gradual. En primer lugar, y en esto no nos apartamos ni un ápice de Marx y Engels, no se puede identificar el Estado con la clase dominante. Precisamente por eso, en los momentos de equilibrio de fuerzas, el Estado está por encima de las clases. Tal es el caso de las monarquías absolutas del siglo XVII y XVIII, y tal es en cierto grado el Estado democrático moderno. ¿Cómo se sabe? Fíjense, va a centrar el tema en la discusión del Estado, y en ese sentido tendremos que reconocer en ese momento cómo entender a la compañía de luz, porque estamos hablando de los años 60. Es, es ya un asunto de Estado la compañía de luz. Un asunto de Estado que puede recomponerse, que puede transformarse a partir de los intereses de sus trabajadores, los intereses de lo que se ha mucho sentido llamarse los intereses del pueblo o de la nación. Bueno, dice Jacinto Viqueira, ¿cómo se sabe? El problema de la significación del Estado democrático burgués y el papel que el Estado debe jugar en una etapa de transición al comunismo han sido y son motivo fundamental de la división entre los que han dado a la doctrina marxista una interpretación autoritaria y los que la han interpretado en sentido democrático. Dedicarse a un examen de los textos de Marx y Engels para determinar cuál es la ortodoxia marxista me parece en vano, pues ellos encuentran en potencia las dos tendencias. Lo importante en el momento actual es definirse ante este problema. El paso del capitalismo al socialismo es necesariamente violento. La instauración del socialismo requiere, como primera medida, la destrucción de la máquina del Estado burgués. La abolición de la explotación del hombre por el hombre requiere una época de transición en la que el proletariado erigido en clase dominante ejerza una dictadura sobre la sociedad. Es posible es posible la democracia obrera con el sistema de un partido único del proletariado. Miren lo que sigue. En realidad se está refiriendo a lo que él sabe de lo que está pasando en la Unión Soviética. Y enseguida enlaza el siguiente párrafo. Para contestar estas preguntas sería útil examinar la experiencia de la Unión Soviética. ¿A qué ha conducido en la Unión Soviética la explicación
de la teoría de la dictadura del proletariado y del partido único del proletariado, y se responde a la dictadura de una casta burocrática sobre el proletariado. Podrá objetarse que esto se debe a las características especiales de la Unión Soviética y a las condiciones históricas en que se realizó la revolución, evidentemente, pero en todos los casos habrá características especiales. Esto nos lleva a afirmar que la transformación de la organización económica, la socialización de los medios de producción, no nos garantiza la realización del socialismo, que la explotación del trabajo humano puede revestir otras formas que las tradicionalmente conocidas, que la realización del socialismo depende de otros factores además de los económicos. Yo diría que justamente el estudio de estos casos, o en concreto la llegada de Trotsky a México, mostraba el desarrollo desigual del socialismo en la URSS, que había una propuesta política e ideológica que encarnaba León Trotsky, y la otra propuesta la encarnaba Stalin. Violentamente, ese periodo de transición en la Unión Soviética tenía dificultades y las estaban realizando Stalin, curiosamente, de manera violenta en contra de todos sus oponentes. Es aquí y en este párrafo y en el proceso de extinción y con la llegada de Trotsky a México que se ve que se confrontan, que surgen nuevas condiciones y que tenemos que estar atentos a ese nuevo ESME que tenía. Yo diría que en base a los estatutos, la expresión posible del sindicato después de la extinción está clara. Una sólida organización colectiva, donde la preeminencia del proyecto sea esa colectividad. La aparición de Trotsky en México da cuenta de que está la confrontación, que hay dos propuestas y que necesitamos entender la propuesta política de Trotsky, porque era el resultado de lo que se está diciendo aquí. El dominio de una clase sobre otra de manera violenta y es de manera crítica y brillante que descubre el propio Jacinto Viqueira. Seguramente al grupo al que pertenecía estaban permanentemente discutiendo estos casos. ¿Qué significa la nacionalización de la industria eléctrica y qué significa una empresa socializada estatal y qué proyectos debe de tener? Bien, por eso estos temas y hay que apuntarlos y hay que dedicarle tiempo y por eso insistimos la discusión de estos textos y otros más o de problemas concretos que ha vivido la Compañía de Luz y el sindicato tienen que ser sumamente aclarados con detenimiento y calma. ¿Qué tipo de ESME volveríamos? Estaba surgiendo y qué tipo de ESME después de 8, 9 años se ha estado construyendo. Es el debate que no responde y no corresponde a unos cuantos, según nos dice Jacinto Viqueira. Esto nos hace ver, continúa el texto de Viqueira, como problema fundamental de toda revolución, la conservación de la democracia y lo que es esencial a la democracia, el respeto a la minoría. Para mí está leyendo los estatutos, el respeto a la minoría, a la disidencia. Todos tenemos necesidad de
opinar. Y aunque haya mayoría, se tiene que respetar, se tiene que conservar, se tiene que impulsar la minoría y su disidencia. No podemos descartar, dice Viqueira, la posibilidad de la violencia, porque esto sería ignorar todas las enseñanzas de la historia. Pero esta violencia no puede justificarse más que en defensa de la libertad política y de la voluntad de la mayoría, en respeto de la minoría, en respeto de la disidencia. Estamos otra vez en el punto de partida. Continúa Jacinto Viquera. ¿Cómo? ¿Cómo guiarnos ante los hechos sociales? ¿En qué basar nuestra conducta? ¿Cómo juzgar nuestra situación actual? ¿Y en qué sentido dirigir nuestra acción si es que vale la pena actuar políticamente? Si creemos, por una parte, que no podemos juzgar al hombre como perfectamente razonable, puesto que su razón está condicionada por las circunstancias de su existencia, y si por otra parte encontramos entre estas no encontramos entre estas circunstancias ninguna que sea totalmente determinante de la vida social, donde encontrar un valor absoluto que pueda servirnos de norma en todas las ocasiones. Este valor absoluto no puede ser más que el hombre como ser libre. No en el sentido de no estar condicionado por las circunstancias, por el medio en que vive y su naturaleza material, sino por su capacidad de sobrepasarlas, de proyectarse hacia el futuro en un impulso eterno por superarse. El hombre como ser trascendente, esencialmente distinto del objeto material, perdón. Pero el hombre es un ser social, el que no, el que no defiende la libertad de los demás compromete la suya. La insistencia en que el bien colectivo es fundamental está presente en todo este texto que estamos conociendo. La libertad y la democracia respetando a las minorías. La decisión de la mayoría no es la destrucción de la minoría, no es la destrucción de la disidencia. Todos en el colectivo sindicato, estar presente. La democracia se fortalece precisamente por el respeto a la minoría. Y nos está diciendo que la libertad de unos tiene que ser defendida por todos. Si se compromete la libertad de unos pocos, de la disidencia o de la minoría, como lo escribió aquí Jacinto Viquera, entonces se está comprometiendo la libertad propia. Su proyecto de vida tiene que desarrollarlo en el seno de la sociedad, o diríamos en el seno del sindicato. Y es en el seno de la sociedad donde debe crear las condiciones que hagan posible una vida libre. El ESME, adaptándolo, tiene que crear las condiciones para que todos tengamos dentro de él una vida libre y en ese sentido democrática. Esta idea de todo ser y tener acceso a una vida libre, dice, este debe ser el punto de partida del socialismo. Yo le agregaría entre paréntesis del sindicalismo. La afirmación de hombre como ser libre, la comunidad del hombre en su libertad.
el conjunto de hombres luchando por la libertad de todos y es a la vez la libertad de cada uno. La comunidad del hombre en su libertad. Y partiendo de aquí, el socialismo puede enlazarse con la crítica marxista de la sociedad capitalista. Es de verdad muy interesante esta lectura donde reconocemos que hay una capacidad crítica, incluso al socialismo que se está ejerciendo en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en la URSS. Podríamos buscar textos, por ejemplo, de España, de Italia, donde se estuviera descubriendo precisamente esta capacidad crítica al marxismo, una perspectiva profunda de la Unión Soviética, donde encuentra uno las fallas. Yo las ubico precisamente con la llegada de Trotsky a México. ¿Por qué el creador del ejército ruso, del ejército rojo, que logra con su creación y con su lucha derrotar al zarismo feudal y capitalista en la Rusia zarista, pues logra que los bolcheviques llegan al poder y sin embargo es perseguido. El respeto a la minoría, el respeto a la disidencia, Stalin no fue su objeto, no fue su objetivo, como aquí se trata, el hombre como ser libre y la comunidad del hombre en su libertad. Quería, y finalmente lo logró, acabar, chocar y destruir al disidente Trotsky. Y según el último texto que acabamos de ver, destruir a Trotsky, destruir a esta minoría, destruir al disidente Trotsky, era destruir la libertad en Rusia. Y efectivamente parece que eso fue el objetivo que se logró. Me temo que ya se nos acabó el tiempo, nada más leo un párrafo y lo dejamos aquí. Es muy, muy interesante este texto de Jacinto Bequeira y necesitamos leerlo, como he insistido, más vale leerlo colectivamente, interpretarlo entre todos, poner las dudas, ¿no? Como esto que dice enseguida. El liberalismo ha proclamado una serie de derechos y de libertades fundamentales, pero en la sociedad capitalista el hombre no tiene la posibilidad plena de ejercerlos, de ser libre, porque se le enajena su propia esencia, su poder creador. En la sociedad capitalista, el proceso de producción no tiene por móvil satisfacer una necesidad, sino de aumentar el capital. Bueno, se nos acabó el tiempo y lo único que tenemos que insistir es que, como dice aquí Jacinto Bequeira, o como dice Marx, tenemos que leerlo, tenemos que fundar una crítica especial y los dos últimos preceptos. El objetivo nuestro tiene que ser el sostener la democracia de la mayoría con respeto a la minoría.
no puede haber otra forma, sino respetando la disidencia que en muchos lugares es minoritaria, porque la libertad se ejerce en plena libertad del conjunto social, del conjunto comunitario. Bueno, hemos terminado. Se agradece su atención a esta lectura. Creí que acabábamos hoy. La próxima vez voy directamente al texto, seguro que lo acabamos. Disculpen la larga charla. El documento es muy, muy interesante. Eh, lo voy a transcribir y lo voy a tener a disposición de todos. Eh, si me envían un correo, Víctor Sánchez 68 @hotmail.com, se los envío a quien me los solicite. Víctor Sánchez 68 @hotmail.com. Se acabó esta añoranza de hoy. Se acaba el mes, por cierto. Pronto ya estaremos en junio. Y bueno, nos seguiremos viendo mientras estemos dispuestos a estar aquí presentes. Muchas gracias. Hasta la próxima añoranza de electricistas. Y la pregunta es, ¿quién conoce o conoció primero a Jacinto Viqueira Holanda y después a la obra de Jacinto Viqueira Holanda? Por supuesto, si conocieron a Odón de Buen Lozano y su obra, sus textos, estamos del otro lado. En la historia del ESME hay muchos, muchos granitos de arena, como en una playa de Cancún, o de Huatulco, o de Acapulco. Nos vemos la próxima semana y gracias a todos ustedes y gracias sobre todo a Jacinto Viqueira Landa, el ingeniero que les me permitió y la compañía apoyó. Seguimos.